Las 10:21 seguimos encaminando a Buenos Aires y vamos a saludar a Santiago Romero Manuquian, que es economista, jefe de research en Ecolatina y en la Universidad de Buenos Aires. Santiago, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Muy bien, te propongo algo. Antes de empezar la charla, vamos a escuchar un audio y después seguimos, dale. Bueno, ¿Ustedes confían en Sergio Massa? A ver, nosotros la responsabilidad de que confiemos en él la tiene él, ¿ok? ¿Cómo sería? Y por los frutos los conoceréis. Por los resultados, por los resultados decir, o sea, si le sale bien, si confían, si no, no. Es buena esa. Bueno, a ver, estoy hablando de Massa ministro, no de Massa candidato, Sí, ¿no? sí, yo dije Massa. Sí, no, bueno, pero como son dos ¿Está bien? funciones. Bueno, escuchamos a Daniel Funes de Rioja, que es el titular de la Unión Industrial Argentina. Y no sé, Santiago, quería preguntarte qué reflexión tenés en este doble rol inédito, me parece, o al menos extraño, en Argentina, un ministro de Economía que además es candidato a presidente, ¿no? bien, esto me recuerda mucho lo que ocurría en julio del año pasado. Recuerden que Massa asume después de un breve interregno de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, después de justamente la renuncia de Martín Guzmán a principios de julio. Durante un mes, perdón, sí, a principios de julio, durante ese mes de julio estuvo Batakis y después Massa asume en agosto. Y en ese momento, la gran discusión era que Massa empezó a implementar un fuerte cambio de viraje en la política económica del gobierno. ¿Sí? Un punto de inflexión ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el gasto público empezó a ajustarse, porque las tasas de interés empezaron a subir fuertemente, porque las tarifas de servicios públicos empezaron a subir en el marco de la segmentación mucho más fuerte de lo que subían antes. Y recuerden que meses antes esas medidas parecían prohibitivas en el marco de la gestión de Martín Guzmán. Recuerden que a Martín Guzmán se lo acusaba de ajustador. Justamente Sí, en la sí. primera parte de 2022, el gasto público venía creciendo fuerte en términos reales, en forma interanual, y se empezó a ajustar mucho más en la segunda parte del año, y nadie escuchó a gente dentro de la coalición, del Frente de Todos, cuestionar demasiado lo que estaba haciendo Massa. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la confianza estaba puesta toda en quien resolvió la crisis política al interior de la coalición gobernante, sabiendo que era una condición necesaria para evitar un escenario disruptivo en ese momento que podía llevar a un salto discreto del tipo de cambio oficial. Así que tengamos una devaluación fuerte que acelerara mucho más los precios de lo que ya estaban acelerados. Recuerden que entre junio y julio, justo cuando se va Guzmán, la inflación salta del 5 al 7%. Entonces, Ujú. la designación de Massa fue justamente apuntaba principalmente a resolver la cuestión política, la crisis política que estaba dentro del gobierno, que estaba obturando el crecimiento económico y Ujú. estaba llevando a una crisis. Ujú. Bueno, ahí creo que claramente con esto que estamos escuchando ahora también todo el apoyo está con Massa, y nosotros siempre decíamos que era el candidato ideal para el Frente de Todos, justamente porque reunía estas condiciones de ser un poco el garante del acuerdo con el FMI. Cuando Massa asume, empieza a tomar medidas mucho más identificadas con el acuerdo con el FMI, un acuerdo que parte de la coalición gobernante había cascoteado al principio de Sí, 2022. sí. Si se recuerda, entonces uno se preguntaba, bueno, ¿por qué a Massa sí le permiten esto y a Guzmán no? Bueno, justamente porque no había plan B y no lo sigue habiendo. ¿Qué quiero decir con que no hay plan B? Bueno, no hay margen para aplicar políticas fiscales expansivas o tener tasas reales negativas o no ajustar tarifas, que Ujú. son medidas que, por ejemplo, se tomaron en la elección de 2021, en la de medio término. Como no hay margen para hacer esto, a la parte del gobierno que le criticaba a Guzmán no le queda demasiado margen para criticarle a Massa que esté ajustando el gasto público como lo sigue haciendo, o que mantenga tasas de interés tan altas como lo está haciendo, o que venga subiendo las tarifas de interés de la tarifa de servicios públicos, aún siendo un año electoral. Y hay una paradoja, porque todo esto tiene un costo político, pero como no queda otra, no hay otro margen para aplicar algo distinto, bueno, obviamente el gobierno se encuentra un poco en esa encerrona. Y entonces, digo, ¿cómo se explica? Porque vos antes decías esto de que Massa era la mejor opción, digamos, que tenían, pero ¿contaban con que la inflación iba a escalar como escaló, digamos, y pese a eso decidieron sostenerlo como candidato? Pero insisto, justamente Massa se encontró y todo el gobierno a principios de este año con una novedad que cambió rotundamente el escenario, que fue la sequía. Claro. ¿Sí? La sequía este año es una de las más severas de la historia argentina. Le quita a Argentina 20.000 millones de dólares aproximadamente en exportaciones agrícolas. Eso es un 20% de todas las importaciones que tuviste el año pasado.
Eso cambió rotundamente el panorama. Entonces lo obligó al gobierno a conseguir financiamiento de donde sea, China, Estados Unidos, organismos financieros internacionales, crédito comercial, para poder de alguna manera tapar ese agujero de 20.000 millones y evitar justamente esto que quiere evitar el gobierno hace tiempo, ese principal objetivo, que es que de vuelta el tipo de cambio oficial pegue un salto de un día para el otro. Obviamente muchas medidas que vos tomás para poder evitar eso se filtran por otro lado. Entonces, el ajuste de precios que tuvimos, sobre todo entre enero y abril, enero había comenzado con un 6% de inflación, abril con 8,4%, Sí. tuvo mucho que ver en parte con algunos ajustes puntuales, con el precio de la carne vacuna que entre febrero y marzo tuvo un salto muy fuerte, la sequía te impactó mucho en frutas y verduras, en alimentos frescos, justamente lo que te está beneficiando ahora, porque ese efecto se diluyó un poco. Pero también haber restringido más importaciones, por ejemplo, también hace que haya menos oferta de algunos bienes y servicios en la economía y eso también te presiona. El tipo de cambio oficial no se está atrasando, eso es una novedad, porque en los años electorales típicamente los gobiernos intentan atrasar el tipo de cambio, bueno, no se está atrasando, eso te retroalimenta un poco la inercia de la inflación hacia adelante. Entonces, es cierto, vos me dirás, che, la inflación se aceleró y aún así lo mantienen como candidato. La pregunta es, ¿quién si no basa justamente para mostrar de alguna manera un ala más racional de la política económica que está, insisto, identificada con los estrechos márgenes de acción que hay, porque saben que no hay otra manera, digamos, me parece, de encararlo, y eso también tiene repercusiones respecto a lo que uno puede esperar para 2024. Ese es otro capítulo, digo, pero también tiene mucho que ver con por qué Massa es candidato y no hay otro candidato. Justamente fíjense que hubo muchas rispideces en la última semana en la que se lo termina designando y mucho tiene que ver también con eso. Ujú. Y Santiago, ¿qué puede pasar te voy a hacer una pregunta difícil, me parece, ¿no? Que difícil analizar lo que pasa hoy, ni que hablar a futuro. ¿Qué puede pasar el 14 de agosto, el día después de las PASO, si a Massa no le va bien en la elección? Bueno, primero que obviamente el resultado de la elección es muy incierto, porque Ujú. uno puede empezar a regirse un poco por las encuestas, pero las encuestas sabemos que no son infalibles. Recuerden lo que ocurrió en agosto de 2019. Sí. No, te lo El día, pregunto, perdón, porque cuando en la PASO de 2022 fue, ya 21, ya me perdí. anterior. 21. No, la anterior, cuando a Macri le va mal en la reelección, 19. sí, al Ah, no, 2019, 19, sí. claro, al otro día pasa de todo, ¿no? Exacto. En la Es lo que economía. decía. Sí, Es lo que decía. El viernes previo, las sí. encuestas en general le daban un virtual empate o muy leve victoria de Alberto Fernández. Ujú, Y bueno, nos enteramos obviamente con la dura derrota que sufrió Macri. El día después el tipo de cambio oficial saltó a 20%. Las ujú, acciones en dólares cayeron en promedio 50%. exacto. El riesgo país saltó al 2.300%. Digo, hubo 2.300 puntos. Digo, hubo una Sí, reacción muy fuerte del mercado ante un cambio rotundo. O sea, una diferencia muy grande entre la expectativa y la realidad. sí. Bueno, esa diferencia entre la expectativa y la realidad puede ocurrir de vuelta, nadie Ujú, descarta ese escenario, no es el escenario base, obviamente. sí, ¿Podría ocurrir que Milei salga primero? Bueno, es poco probable, pero podría ocurrir y eso sería, obviamente, una disrupción para las expectativas. sí. Si el frente de todos también saliera primero, creo que también sería algo que el mercado no está esperando Sí. ahora. Yo creo que el mercado reaccionaría mal en ese sentido. Ujú, Pero igual, yo siempre digo, acá no importa únicamente quién salga primero, segundo, tercero, sino la magnitud de las sí. diferencias entre cada uno. No es lo mismo que Juntos por el Cambio saque 10 puntos de diferencia que salga primero, pero salga muy parecido al segundo o al tercero, y que Ujú, los tres estén empatados. Entonces va a haber que esperar para tener un poco esa noción. sí. Porque también ese resultado va a implicar no solo cómo impactan las expectativas, sino Ujú, también qué decisión toma el gobierno para su política económica entre las PASO y las generales. Si se sí. mantiene relativamente competitivo, bueno, puede llegar a forzar algunos desequilibrios macroeconómicos que en el corto plazo le pueden ayudar a ganar competitividad electoral de cara a las generales, Ujú, pero que obviamente van a condicionar mucho más al gobierno que viene. sí. Si pierde rotundamente, quizás haya mayor cooperación en la transición. Eso puede ocurrir también, porque ese es el otro punto, es vos tenés el resultado, después qué reacciones vas a tener, no solo del oficialismo, sino de la oposición. El escenario ideal es que haya cooperación en la transición, es decir, que de alguna forma se den señales de que hacia adelante se va a mantener cierto rumbo en la política económica que no te perjudique demasiado ahora, porque en medio de todo eso está el FMI también. Y el FMI sabe que está renegociando el acuerdo con este gobierno, pero que con el próximo gobierno va a querer establecer un nuevo programa.
Ujú. y no deteriorar demasiado la economía este año es una condición necesaria para que ese programa tenga mayor éxito hacia adelante. Entonces, esa triada entre la oposición, el FMI y el gobierno actual también hay que seguirla de cerca, porque todavía no sabemos bien qué se está acordando ahora en Washington, Ujú. y ese acuerdo puede tener una condicionalidad que tenga costo político para el gobierno. Ujú. La más típica que siempre se menciona es la de devaluar la moneda. Yo les decía, lo veo muy poco probable que el gobierno esté convalidando eso. Quizás no lo hizo en julio, en agosto cuando se Massa, y no lo hizo en enero, no lo va a hacer ahora. Lo ha pedido ayer el FMI, ¿no? En un informe que se conoció ayer. Bueno, es que, a ver, esa medida de unificar el tipo de cambio y tener un tipo de cambio competitivo, yo creo que Massa también cree que es necesario. Fíjense, cuando Massa menciona sus preceptos hace poco, dijo, bueno, orden fiscal. Es lo que dice Larreta, es lo que dice Bullrich. Sí. Superávit comercial y competitividad cambiaria. Competitividad cambiaria significa unificación cambiaria y ajuste del tipo de cambio oficial. Mm. Entonces, Massa está de acuerdo con eso. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene un costo político en el corto plazo. Y tu horizonte de planificación es de acá a las PASO y las PASO a las generales. Entonces, no lo vas a hacer ahora, pero sabes que hacia adelante en algún momento tenés que hacerlo. Por eso, de acá a un año, es muy probable que el tipo de cambio oficial sufra una corrección. Ujú. Entonces, cuando uno escucha los planes de los equipos económicos, escucha también a cada uno de los políticos en campaña y lee un poco entre líneas, los planes no son muy distintos. Sí, uno me puede decir, hay matices, Sí, la eso te iba a decir. secuencia de Yo esas te escucho medidas. hablar y vos hablas de Massa y de lo que está haciendo Massa, y no es muy diferente de lo que se espera que haga el economista que designe si es presidente Larreta, si es presidenta Bullrich, digo, no es muy distinto. No hay tanta diferencia. Por qué no es muy distinto? Y la clave es esta. Después de 12 años, donde cada uno de los gobiernos tuvo distintos recursos para poder postergar en el tiempo los ajustes cambiarios o fiscales, por ejemplo, Cristina en 2011 tuvo muchas reservas. Macri tuvo la posibilidad en 2015 de acceder al crédito internacional. Sí. Tuvieron uno y otro la posibilidad de ajustar más el cepo cambiario, o de recurrir al FMI, o de recurrir a la deuda interna. Fíjese que todos estos caminos ya están cerrados prácticamente de cara al año que viene. No hay stocks a los cuales aferrarse de alguna forma, y Claro. vos tenés que volver a acceder al mercado de deuda externa a partir de 2025, porque el perfil de vencimientos que tenés va creciendo fuerte. Y si no lo haces, entras en default en 2025. Entonces, como todos los caminos se cierran, nosotros decimos, mira, por la herencia que vas a tener, los caminos conducen a una agenda urgente en lo cambiario, en el frente de los precios y en lo fiscal, que va a ser común a cualquier equipo económico, independientemente de quién gane las elecciones. Es cierto que va a haber matices, pero fíjense esta idea, porque todo lo que van a escuchar apunta un poco acá. Larreta, Bullrich, el propio Massa, cuando uno lo Sí. escucha, está eso. Pero claramente estamos en un contexto de elecciones donde, si bien eso se sabe, hay costos políticos que no se pueden pagar ahora, pero que sí se pueden pagar al inicio de un nuevo gobierno, en la esa luna de miel que tiene un nuevo gobierno al principio, para eventualmente cosechar frutos más adelante, ¿no? Sí, son lunas de miel que cada vez son más cortas, ¿no? Y sobre todo teniendo la Sí. situación crítica en la que va a asumir el nuevo gobierno, digo, Totalmente. no va a tener Ah, mucho, esos famosos sí. 100 días, me parece que se le achican a 20 y pico, 30 días, ¿no? Sí, y lo vemos en otros países de la región, ¿no? Con los Sí, presidentes. eso es un gran punto, porque hacemos mucho la comparación contra 2015, porque recuerden que en 2015 también se liberó el cepo cambiario, Sí. entonces hay mucha comparación. Y en ese sentido, uno ve que la situación social es mucho más grave de lo que estaba en ese momento. Tenemos 10 puntos más de pobreza. La pobreza era del 30% en ese momento, y estamos superando el 40%. Los salarios reales están 20% por debajo de lo que estaban en ese momento. Entonces, ajustar el tipo de cambio, hacer la unificación cambiaria, gradual o más de shock, va a tener que estar acompañado por otras medidas que tienen que ver con medidas para romper con la inercia inflacionaria y para ver cómo se reparten los costos de esa aceleración de la inflación que seguramente vas a tener cuando ajustes precios relativos, porque tarifas también vas a querer ajustar para reducir el déficit fiscal, pero sabiendo que vas a partir de vuelta de un tejido social mucho más deteriorado y de un gobierno que necesita ganar credibilidad mucho más rápidamente que lo que hizo Macri, justamente porque como no tenés crédito externo y no podés hacer el ajuste fiscal gradual, Ujú. la credibilidad te le va a dar justamente que vas al Congreso con algún paquete de leyes que muestre no solo que lo vas a estar haciendo, sino que te comprometes y te atás de mano para hacer algunas medidas hacia adelante, que vas a necesitar un amplio apoyo político, no solo de tu partido probablemente, sino también de otros, y también negociar con sindicatos y con otras organizaciones sociales, pues justamente un plan de estabilización requiere un poco apoyo amplio y credibilidad. Esa credibilidad, de vuelta, no es fácil de lograr,
y tenés que ir lográndola paso a paso, pero insisto, comparto con lo que decían ustedes, no hay tanto tiempo como había antes, ¿sí? Justamente hace poco lo escuchaba a Federico Sturzenegger y él decía algo que relativamente es cierto, es decir, que si vos no liberás el cepo cambiario rápidamente, tenés que lograr esa credibilidad por otro lado. Y en lo fiscal aparece un poco la clave ahí. Pero cuán rápido poder resolver el déficit fiscal también es un desafío, porque puede haber resistencia social. Entonces, digo, ahí lo político va a jugar muy fuerte. Volviendo a la actualidad de esta semana, digamos, según algunos estudios, creo que incluso estudios de ustedes, la inflación se sigue desacelerando, o por lo menos la primera quincena de julio está pasando eso, pero al mismo tiempo, esta semana sobre todo, el dólar blue tuvo una escalada, digamos. ¿Cómo se relaciona esto? Digo, ¿se va a mantener esta desaceleración? Y cómo se explica también un poco, porque en este mes es el mes pasado y este es en el que empezaron a llegar las tarifas también, las tarifas de los servicios, me refiero, con más caras, digamos, y con los aumentos que se esperaban, ¿no? Bueno, a ver, recuerden que venimos de 2 meses donde la inflación se logró moderar un poco, había Sí. llegado al 8% en abril, estuvo en el 7,8% en mayo y ahora en junio nos sorprendimos con un 6% que dio muy por debajo de las expectativas del mercado, que estaban en torno al 7%. La clave ahí fue lo que pasó con los productos estacionales, ¿sí? Que subieron 1,8%, que fue la menor suba en 20 meses. Y ahí en alimentos frescos uno ve lo que pasó con frutas, verduras y la carne vacuna, que se sigue manteniendo muy Hola, estable por queridos la alta amigos. faena que estamos viendo. Bueno, ahí tuviste un efecto muy puntual, ¿no? de estos productos. Hacia adelante, nosotros en nuestra medición de la primera quincena de julio medimos un 6,5, es decir, una inflación que está un poco en línea con lo que esperábamos, una inflación que podría estar por debajo del 7, pero es una inflación obviamente, como saben, muy, muy elevada, o sea, un Sí. 6% mensual anualizado es un 100% de inflación. Muchísimo. Entonces, sigue siendo un nivel muy, muy relevante. Yo creo que el principal objetivo del gobierno es, por un lado, evitar un salto discreto del tipo de cambio oficial, como les comentaba antes, y el segundo es justamente un poco lo que decías vos, mantener anestesiada la brecha cambiaria, porque en este contexto que estamos viviendo, donde muchas empresas empiezan a pricear, siguiendo mucho más al paralelo que al oficial, Claro. el ajuste de precios que eso genera es un temor para el gobierno, y lo hemos visto no solo en julio del año pasado, cuando la brecha salta al 150%, sino también que a finales de abril de este año también vimos algo muy parecido a eso. En 15 días subió 20% el Blue, por ejemplo. Claro. Ujú. Ahora bien, el contexto cambiario para que eso no ocurra es muy frágil, porque tenemos reservas netas negativas por cerca de 7.000 millones de dólares. Comenzamos un segundo semestre donde el Banco Central suele perder reservas, no ganarlas. Últimos 12 años, el Banco Central tiende a vender 2.200 millones de dólares en los segundos semestres. Dólar soja podría aplicarse, obviamente, pero la cantidad de soja disponible que hay para liquidar es menos de 10 millones de toneladas. El año pasado a esta altura teníamos 24. Sí. Por eso también el dólar soja en septiembre tuvo mucho éxito. Entonces, Ujú. apelar a la utilización del swap de monedas con China, de los yuanes para poder importar, y seguir pateando pagos a importadores hacia adelante, es decir, obtener más crédito comercial, aparecen como dos claves que va a seguir a las que va a seguir apelando el gobierno de cara a un segundo semestre que va a ser muy desfavorable y que hace que esta inestabilidad de los tipos de cambio financiero puedan de alguna manera seguir. Es decir, no es tan preocupante que sigan subiendo los dólares financieros, porque el tipo de cambio oficial también lo hace, porque todos los precios de la economía lo hacen. El problema acá es ver más la brecha cambiaria. Claro. Es decir, que no haya un salto ahí en la diferencia. Sí. Y lo que venimos viendo por ahora es que en el año, en el promedio, los tipos de cambios financieros vienen subiendo más o menos igual que la inflación. A veces la gente se olvida un poco de eso, Sí. pero claramente cuando empieza a subir un poquito más, después de estar quieto un tiempo, o sea, cuando se queda quieto, nadie dice nada, y te diría que lo raro es que se quede quieto, ¿sí? El problema es que cuando se queda quieto, después tiende a tener a un impacto mayor cuando, Claro, y sobre bueno, todo claro. preocupa, cuando pega un salto. Pero en general tiende a acomodarse después a los precios. Entonces, lo ideal les diría que vaya subiendo paulatinamente como los precios y que no tengamos saltos disruptivos de acá a las elecciones, pero ese riesgo está presente. Muy bien, clarísimo. Santiago Romero Manuquian es economista, jefe de research en Ecolatina y en la Universidad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho este rato con nosotros. Un placer, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Abrazo. Chau. Estás escuchando Caminando Buenos Aires.